Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 13 de febrero del año 2023. Estamos con Miguel Brechner, Martín Bueno, Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez. Ahora sí, volvemos a la coyuntura, digamos, a las noticias de la actualidad más cercana. Alguno dirá más a ras del suelo. Es otra posibilidad. Jorge Berriel, ex subdirector de la policía, fue formalizado el viernes por la justicia penal, que le imputó 3 delitos de revelación de secreto, todos vinculados con el caso Astesiano. La fiscal Gabriela Fossati había acusado a Berriel de entregar al ex jefe de la custodia presidencial documentación y partes policiales reservados que fueron hallados en el despacho de Alejandro Astesiano en la Torre Ejecutiva. El caso de mayor gravedad es el relativo a un hecho de presunto abuso sexual colectivo de una menor de edad en una fiesta de jóvenes del Partido Nacional en abril del año 2022. Hubo 2 envíos de partes referidos a esta situación y en uno de ellos el documento contenía los nombres de la víctima, de su madre y otros datos. El abogado penalista Juan Fagundes, que representa a Berriel, dijo, hablando con la prensa a la salida, que su defendido procedió siguiendo órdenes de un superior, dado que Astesiano actuaba, según él, en nombre del presidente de la República. Lo hace en función de su relación con el presidente, no personalmente. O sea que Astesiano dice que es el presidente el que pide esa información y no él. En algunos casos sí. ¿Actualmente? ¿Pero eso le exime responsabilidades ante la justicia? Puede ser, sí. ¿Por qué? Porque está obedeciendo una orden del presidente de la República. ¿Y el presidente en estos casos está por encima del Código Penal, de la Constitución, lo que se planteó hoy en sala? El presidente no comete delito pidiendo eso. ¿Usted cree que Si el presidente lo pide, entonces no hay delito? Pida lo que sea, cualquier cosa. No, cualquier cosa, acá estamos hablando de noticias criminales que pueden tener un interés concreto para el presidente. Pero que el presidente lo pida. Claro, entonces ahí volvemos al tema de si reservado es prohibido o reservado es reservado para algunos y para otros no. 2 días antes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había anunciado que Berriel dejaría el cargo de subdirector ejecutivo de la policía el 1 de marzo como parte de la reestructura que se viene preparando en esa cartera. De todos modos, cuando se conoció la imputación de la justicia, el viernes, el ministerio resolvió adelantar el cese para esa misma jornada. Berriel se encontraba de licencia desde hacía meses, una vez que Fiscalía comenzó a indagarlo. ¿Cómo observaron este giro? Una más de tantas en esto que podríamos llamar caso Astesiano. Martín, ¿vas tú primero? Bueno, el caso Astesiano ya está, es como que está absolutamente, ha llegado al borde de la saturación el caso Astesiano, ¿no? Es como que, sí, van a seguir encontrando cosas, van a seguir apareciendo cosas por el tipo de personaje que era y porque, como sabemos, era el hub de presidencia para un montón de cosas. ¿Tá? Algunos seguramente por sí mismos, otros a pedido, una cosa. ¿Tá? Pero, y porque tenemos el WhatsApp. Y porque tenemos el WhatsApp, absolutamente. Ahora. Digo, porque ese es un caso muy particular, ¿no? ¿Cuántas veces en una investigación en la justicia penal, que además después se filtra, hay todo este archivo fenomenal de comunicaciones de por medio, ¿no? No, por eso es infinito. Es infinito y aparte por el manejo que se le ha dado al tema por parte de, no sé, los medios de prensa que tienen los chats, es como que esto va a ser infinito y por un lado es como que termina perdiendo importancia, porque ya es una saturación brutal, y por otro lado, sin duda que es grave. Pero bueno, lo de Berriel, y yo la verdad que no veo que Berriel haya cometido un delito, por lo menos manifiesto, para nada. Es un policía sometido a jerarquía, donde sabemos que le manifestaron que su enlace con el Servicio de Seguridad de la Presidencia, que tenía un cargo, que era este señor, era este señor, y le hacían pedidos dentro de la estructura, diríamos, de organización. Parecería que no eran pedidos personales de Astesiano, además. Eso es, o sea, lo que dice el abogado de Berriel, parecería que es así, que lo hacían en el marco de las funciones que tenían Presidencia de la República. Hay un decreto ahí. Yo no veo un delito manifiesto de que haya cometido Berriel. Capaz que algún tecnicismo puede ser, pero yo creo que estaba un policía sometido a jerarquía, lo llama una persona que trabaja con el presidente de la República, que tiene un cargo, que está regulado y le pide información. A mí, en principio, me parece que no hay nada
En este caso concreto, a ver, en anestesiano hay cosas horribles. En este caso concreto yo siento que no hay nada. Y hay algo que es importante que yo he visto por muchos lados. Hay muchas personas que leen un extracto de una ley y dicen, es un delito. O está mal. Ojo que las leyes, o sea, por sí mismas, o sea, funcionan en un contexto legal. No hay una ley, hay muchas normas y hay que armonizar la interpretación. O sea, hay que hacer una armonía de interpretación, porque a veces, sobre todo, he visto algunas interpretaciones en algún medio de prensa que, no, porque incumple el artículo tal, literal, tal. No, para un poquito, hay que verlo. Vamos contigo, Ana Laura. Sí, yo no voy a discutir de leyes con Martín, ni de delitos. Lo que sí, no sé, a mí me pasan dos cosas. Una, como tratando de esto que decías, Emiliano, de estar más al ras, como tratando de usar esto para el futuro, y la otra más al ras. La que es más al ras es, para mí, o sea, yo escuché los argumentos del abogado, de Berriel. Para mí, o sea, yo entiendo que es un funcionario sujeto a jerarquías, pero eso no implica que no tenga criterio ni capacidad de decisión, sobre todo porque era un funcionario con un cargo jerárquico. Entonces, ojo con eso, porque también podés decir que no. Digo, porque si el presidente te pide que le encajes 3 balazos a uno en la nuca, supongo que le iba a decir que no. Sí, pero no eran pedidos descabellados. No eran descabellados. Hay un límite. Me gustaría entender cuál es el límite. Lo que es manifiesto. Yo creo que la sociedad... Espera, ¿el límite qué es? Es lo que es manifiesto en un estado medio de la persona en ese momento. Pero ¿es correcto pedirle a las personas que están involucradas en una violación, por ejemplo? Y si se lo pide, por ejemplo, el ministro... No, menor de edad. Pero ¿dónde está la protección de datos? No hay más protección de datos en nada. No, pero estás... A ver, pregunto, se lo tiene que decir a... No sé, te pregunto como abogado, después voy a dar mi opinión, pero... Lo que yo digo que si vos tenés al jerarca y se lo pide el ministro, por ejemplo, el jerarca está trabajando y el ministro puede estar trabajando en esa tarea. O sea, estamos hablando del cuerpo de seguridad. La protección de datos no va a estar dentro, digamos, en la interna del cuerpo de seguridad. La jerarquía. ¿Ah? ¿Por? ¿Qué relación tiene perdón, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el jefe de la seguridad presidencial es parte de la investigación de un abuso sexual en una fiesta de un partido político que casualmente es el partido político al que pertenece el presidente de la República? Hay cosas ahí que por lo menos a mí me prenden un par de lucecitas. Hay otros de los 3 casos, digamos, que son más claros. Ese me parece realmente complejo y no me parece tan simple. De nuevo, no voy a decir que sea un delito porque no tengo los conocimientos. Lo que digo es, me gustaría saber, y con eso engancho con la segunda parte de lo que iba a decir, me gustaría saber con más claridad, y creo que a la sociedad uruguaya le gustaría saber con más claridad qué cosas se pueden pedir y qué cosas no. Y voy a esto. Esto pone sobre la mesa, y no es para excusar a Astesiano hizo cosas espantosas, y no es para excusar el caso. Pero esto es el resultado de una cosa muy uruguaya, que es creer que nosotros somos diferentes al resto y que entonces no tenemos que profesionalizar determinadas tareas. Esto sería útil, todo esto que pasó, si sirviera para entender que la custodia presidencial debería ser un trabajo profesional. Y dejar de contratar amigos, que vienen haciéndolo todos los presidentes desde que yo tengo recuerdo, quiero dejarlo bien claro, asimilados, sin formación, con antecedentes penales o no, con historias particulares, etcétera. Me parece que es. Y después les damos acceso a datos delicados, a cuestiones que están en el límite entre lo legal y lo no. Entonces, si le vamos a dar cosas que se entienden reservadas a una persona por su posición, yo creo que la custodia presidencial tendría que tener una formación adecuada. En la mayoría de los países del mundo eso es así. Y entonces hay una claridad mejor sobre cuáles son las cosas que esta persona puede hacer y no. Yo no digo que Astesiano lo haya hecho porque no se daba cuenta, pero lo que creo es que hay una falta de profesionalización en esa tarea que vengo viendo como periodista en la cobertura de los presidentes de forma histórica desde la salida de la democracia hasta hoy. Son amigos, compañeros, conocidos, esta cosa como medio como del club, del circuito, y después los asimilo si gano. Eso es peligroso. ¿Y Pablo? Bueno, a mí acá hay 2 cosas que hacen que este caso sea único, histórico, porque yo nunca lo había visto, y nunca había visto 2 cosas. La primera que nunca había visto es que haya 2 ámbitos paralelos. Hay un judicial
y hay un periodístico, ¿no? Nosotros acá estamos en una de las instancias de juicio periodístico. Así estamos participando en esa condición, no estamos en el juicio judicial. Entonces, tengo un rebote. La culpa la tiene Miguel. Está por apagar un botoncito ahí. Y lo peor, que esos dos ámbitos, el periodístico y el judicial, tienen cierta coordinación, que yo no sé cómo se consigue, pero es que si alguien va a ser citado, aparece el chat sobre el que está implicado, o al revés, como aparece, que sería mucho peor, como aparece el chat denunciando una conversación de Astesiano con alguien, es citado. Es decir, cualquiera de esas hipótesis son horribles, y yo sé que la gente se va a enojar, pero creo que acá hay algunos periodistas, o operadores, o lo que sea, protegidos de una forma no ética por todo lo que protege a un periodista cuando con relación a sus fuentes, con su libertad de expresión y todo lo demás. Acá adentro de eso se nos metió una operación que nunca el legislador previó que fuera. Y lo otro que tampoco nunca habíamos visto es, acá en el banquillo de los cruzados hay un celular. No hay una persona, hay un celular, con todo lo que significa un celular. Yo, no solo a un político, un empleado público, me traigo el celular del empleado público, se lo doy a la justicia y a la prensa, y van 10 personas presas. Pero un empleado público, no te estoy diciendo político, imagínate un político, ¿no? Imagínate un político. Porque como no hay ninguna frontera entre lo que vos crees que estás hablando para ti y de lo que es delito, entonces hay un continuo horroroso. Y mi segunda intervención quiero hablar específicamente sobre Berriel y lo que me parece. Sí. A ver, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es que todos hablan en nombre del presidente. Y el único que puede hablar en nombre del presidente es el secretario de la presidencia. Esa es la norma. Entonces todos tienen que entender cómo es la norma. Hay muchas personas que en distintos gobiernos, y el anterior, se han tomado la prerrogativa que ellos hablan prosecretarios. No, el único que puede hablar en nombre del presidente es el secretario de la presidencia. Eso está así. Entonces acá hay mucha gente que cree que hablaba, que le decía. Primer error. Segundo error tremendo es que nos estamos tomando a la ligera todas las conversaciones que pasaban en ese WhatsApp y nadie le llamaba la atención. Investigame esto, pasame el dato del otro, voy a hacer tal otra cosa. Por más características que quieran definir a Astesiano, pensemos los demás. Nadie se le ocurrió preguntar si esto tiene lógica, porque no hay una respuesta de las otras personas que le dicen, no, ¿para qué querés este dato? Con eso hubiera alcanzado. No hay una respuesta que dice, eso no puedo. A mí me asusta porque estamos dando, como se ha politizado tanto, estamos dando que es una maquinaria de que cualquier celular... No, acá hay una cantidad de cosas que se hicieron muy, pero muy mal. El colmo fue que el ministro, sabiendo todo esto, dice que lo saca porque es consolidar el éxito. Acá se hizo mal, acá hay que tomarse en serio de que no se puede pedir cosas que no se pueden pedir, que por más que sea presidente, ministro, lo que fuera. Si no, es un lío. Hay leyes escritas de protección de datos para todo el mundo, menos para quién. Porque me imagino que, como en cualquier lugar, el que está en un cargo donde está con datos reservados debe firmar que no se los va a comentar a nadie, salvo al que está haciendo la investigación con él. Porque si el ministro de Transporte hubiera pedido, se lo daban porque era un ministro, el nombre. Todas esas cosas no están bien. A mí me llama la atención que nada sea reservado. O sea, nada en Uruguay es reservado. O sea, quiero entenderlo, para los que están investigando es una cosa. Yo lo dije cuando el ministro Heber quería hacer ¿se acuerdan? Un registro de los clubes canábicos con todos los datos. Dije, si hay algo que no garantiza reserva en Uruguay, es el Estado. Nada que esté en el Estado es reservado. Pero está mal, está contra la ley, porque le hacemos creer a la población y al mundo exterior que tenemos una ley de protección de datos. Menos para el Estado. No, pero está mal, no dice, la ley no dice menos para, entonces hay que asumir. Entren a la unidad reguladora y vean quiénes son los sancionados por incumplimiento.
No, pero yo lo que estoy tratando de decir es que nosotros, que estamos en la tertulia opinando, no nos podemos tomar a la ligera esto. No nos podemos tomar la invasión de la privacidad a la ligera. No podemos tomar a la ligera que cualquiera pide datos de cualquier cosa y se lo dan. Y menos que no llame la atención. Si no llama la atención es porque era común. Era porque era algo que pasaba todos los días. O fulano pedía o mengano pedía y todo se compartía. Y está mal. Y claro, habiendo WhatsApp y no teniendo cuidado en lo que escribe en el WhatsApp, explotó la pólvora. Claro, si la gente no tiene cuidado en lo que escribe en el WhatsApp, puede ir en cana a medio país. ¿Tá? O sea, por eso todos los chistes de WhatsApp que te lo agarró tu mujer, que esto, que el otro. Pero acá estamos hablando formal. Esto es el desgaste institucional que tiene dar por sentado que esto es normal. Es un grandísimo. El desgaste institucional que tiene decir esto es un éxito y por eso le pido la salida, es grandísimo. Sí. A ver, yo quiero separar dos cosas, porque es una cosa, un delito penal que a mí es donde me parece que lo de Berriel no es tan claro, porque como tú decías, Miguel, era algo natural, era algo normal dentro de las operaciones y funciones que hacían, y yo no sé si Berriel con su formación tenía, y obviamente que está mal, tenía conciencia que lo que estaba haciendo no lo debía hacer. ¿Tenía conciencia, decís vos? No lo sé. Yo capaz que no tenía conciencia. A ver, honestamente, yo no creo que fuera una persona con una formación, diríamos, jurídica. Digamos, es un jerarca policial, y bueno, y no sé si, diríamos, si le daba las capacidades para entender que estaba en algo que no debía. ¿Tá? Digo, en el análisis penal del delito. Después yo concuerdo con Laura, con Miguel, que en Uruguay está todo atado con alambre. Lo de las cámaras y cómo Astesiano tenía acceso a las cámaras, algo comprado, es un mamarracho, pero todo atado con alambre. O sea, levando, che, pues pasame una cámara, déjame ver, déjame no mirar. O sea, no hay un procedimiento, no hay un protocolo, a nadie se le cuestiona que eso no se puede hacer de esa manera, y si hay protocolos, son protocolos que no están, diríamos, en aplicación, si hay manuales, están guardados en un cajón. O sea, pagaron alguna consultoría, mucho dinero, hicieron los manuales y los guardaron en un cajón y nadie los usó nunca más. Y eso es el Estado uruguayo. Y como yo, en mi pesimismo, creo que no está disponible que mejore el Estado uruguayo, es por eso que no le quiero dar ninguna información nunca. Nunca. Porque no está disponible cambiar una cultura de que todo se hace más o menos, todo atado con alambre y nada importa. Y eso es el Estado uruguayo, por gran parte. Bueno, el ejemplo máximo es lo que está pasando en la investigación penal esta, ¿no? Mamarracho, pero... Quiero decir, todo se filtra. Todo. Este chat, ¿no? Esta prueba... El gran hermano esta prueba, en principio, es reservada, ¿no? Todo este WhatsApp es reservado. Y sin embargo, ahí anda, dando vueltas carnero por todos los medios. ¿Decías, Ana Laura? Yo quería decir algo sobre eso, porque nada, por una alusión, dirían, ¿no? O sea, que no fue directa, pero hablamos de los periodistas y de los periodistas operadores, y me parece que es importante poner eso sobre la mesa. Los periodistas están haciendo su trabajo. Si una persona va a declarar, un periodista tiene que conseguir... Yo, si pudiera conseguir el expediente entero, conseguiría el expediente entero y empapelaría Montevideo con el expediente entero. En la sociedad me pagan para eso. Ese es el rol de un periodista. La patria, el presidente, la institucionalidad, no importa eso. Porque los periodistas, la función que cumplimos en una sociedad es esa, la transparencia. El problema ahí, en todo caso, lo tendrá el funcionario o quien sea que libera ese expediente, que está sujeto a otro tipo de control. Pero los periodistas que están difundiendo y haciendo pública la información están haciendo su trabajo. Te lo puedo problematizar, Ana Laura, que a vos te gusta. Pero me encanta. Dale. A ver, yo estoy, con lo que acabas de decir, estoy 1000% de acuerdo. Todos. Ahora, ¿cuál es el rol del periodista que se sienta en una mesa con políticos a armar operaciones políticas? No lo digo por este caso, lo digo por otros casos que yo lo sé, lo conozco, y que el periodista es parte del armado de una operación política. O sea, el político es la fuente, pero el periodista sabe que lo va a publicar para que ese político haga determinado efecto en la agenda o en determinado otro político. Yo te voy a contestar lo que le digo a mis alumnos. Porque eso sucede, digo. Y puede ser un político o puede ser un abogado que juega un determinado papel en un proceso. Puede ser un abogado, puede ser muchas cosas. O un empresario. El problema de entrar en el juzgar intenciones es que es un territorio espinoso, porque vas a tener que decidir las fuentes buenas, puras, limpias,
existen en la fantasía de la gente la mayoría de las veces. Yo entiendo eso. Pero 1% de la gente podría ser jugada como una fuente pura y limpia que quiere un mundo mejor. Está bien, la Laura. mayoría de la información a la que accede la población y la opinión pública, información de calidad, lo que digamos indica el manual es pasarlo por el tamiz del interés público, no de la intención. Si algo un periodista entiende es de genuino interés público, ¿sí? Que podemos otro día entrar hay una definición clara, hay una taxonomía de cómo se entiende el interés público, no es un bolazo, digamos. Ahí vos no podés entrar a jugar intención, porque cuando sí, cuando no, es un berenjenal muy complicado. A ver, yo tampoco creo, y termino con esto, que esta es la primera vez que pasa esto. A ver, por poner un ejemplo del otro lado, para que quede claro, con Sendik conseguíamos de todo, publicábamos de todo, contábamos de todo, que se compraba calzoncillos, colchón, no me acuerdo ya ni de qué cosa se compraba. O sea, no es verdad, y montones de expedientes judiciales se han conseguido porciones. Y yo diría que desde el punto de vista periodístico es un caso de enorme relevancia. Y hasta es divertido, porque también los periodistas somos seres humanos, ¿no? Y tiene que ver con que hay algunos que están publicando algunas cosas y vos también querés participar de eso, ¿no? Y conseguir alguna cosa. Ahí el problema normalmente se pone en el periodista, habría que ponerlo en otro lado, ¿no? En el que deja pasar la información. Yo no veo que haya pruebas en este caso puntual, y me gustaría verlas, antes de afirmar que los periodistas están participando de una operación. Yo no las veo. Te había quedado un segundo ángulo, sí. Anunciabas. Digo, de esto, creo que el resumen para mí es: el fin justifica los medios y lo respeto. En cuanto al caso, yo quiero decir un par de cosas que atañen a toda esta historia patética. Y primero, es verosímil que la Calle y Larrañaga hayan dicho, ¿sabes qué? Los temas de seguridad no lo hablas con Astesiano, o Astesiano te va a pedir cosas que yo te voy a pedir. No imaginando todo esto, la Calle, seguramente, y ni Larrañaga tampoco. Así que es verosímil de que vos, porque la Calle está en un auto yendo a 33 y está anotando 400 cosas que no va a poder hacer él en persona, eso es seguro. Gente que tiene que pedir, a que pedir, decir eso. Eso es primera cosa. Segundo, después de eso, va a ser imposible distinguir de cuáles chats está representando a la Calle y en cuáles chats está buscando sus curros. No sé quién es el que va a decir, porque digamos, claramente la oposición dice todo lo que dijo Astesiano fueron órdenes del presidente. Pero obvio, ¿qué va a decir la oposición? Y nosotros vamos a decir todo lo que dice Astesiano es por su cuenta. Ahora, seguramente están las dos cosas, porque a mí me resulta lógico que alguien hablara de problemas de seguridad. Y entonces, si vos hablas la violencia que sufría la hija de Astesiano, ¿de quién es? Del presidente de Astesiano. El tablado en el barrio que le complicaba, que había una barra ahí, ¿es del presidente o es Astesiano? Las imágenes de Abdala son del presidente o de Astesiano, cosas que yo no sé, puedo imaginar cosas, pero no lo sé. El viaje de Lorena, la señora, con la que ayer estaba en la playa, ¿fue un espionaje? La violación en la fiesta, capaz que sí, porque capaz que querés saber si tu gente está haciendo esa barbaridad. Capaz que sí, allí, pero todo mezclado, el traslado de un funcionario a Rivera porque había comprado una moto robada, eso fue el presidente. Es decir, entonces, cuando es el celular el objeto del juicio, van a pasar siempre estas cosas. Y lo otro que es, paga 102, es que si yo soy Astesiano, me voy a defender como me estoy defendiendo. Todo me lo mandaron a hacer, obvio. ¿Qué vas a decir en un juicio? ¿Te vas a pegar un tiro? No, todo fue porque el presidente me lo mandó. Entonces, esto yo creo no tiene salida. Esto no tiene... acá no se lauda nada. Esto termina en esta batalla campal, oposición, gobierno, sin que a nadie le haya servido para nada. Lo que único que va a servir es, ¿viste? ¿Se acuerdan cuando algún jugador de fútbol decía, yo qué sé, negro de mierda? Entonces, como no se había tapado la boca, le dirían la boca y luego preso. Y ahora así, ¿viste? Con la mano adelante. Bueno, así va a ser. Harán los chats, va a haber un teléfono para hablar con el ministro y va a haber un teléfono para hablar con otra cosa, todos vamos a cambiar esa cosa, nos vamos a tapar la boca para que la cámara no nos vea, es lo único que va a pasar. Puedo hacer un comentario poco técnico, pero... Sí. A ver, históricamente... Tengo miedo cuando decís poco técnico de ver para dónde va. No, históricamente Presidencia de la República no existía. No. En la Constitución de la República la presidencia está apenas nombrada. Sí. ¿Ya? Lo que existía era el poder ejecutivo. Uh-huh. Entonces, el presidente por sí mismo no podía hacer nada.
Era el poder ejecutivo, presidente con un ministro o con varios o en consejo. ¿Ya? A partir del primer gobierno de Vázquez, que ese es ese punto de inflexión, presidencia empieza a tomar volumen como organismo. Presidencia en sí mismo, y se empiezan a crear cosas abajo de presidencia, donde el presidente actúa como si fuese, digamos, la cabeza jerárquica de un ministerio. Eso no existía antes, y empieza el presidente a firmar cosas por sí mismo, ¿tá? En cosas que ejecuta. Antes, ¿tá? Podía haber alguna excepción antes, pero antes el presidente solo actuaba con un ministro. Digo, porque el tema institucional también tiene que ver. Hoy, Presidencia de la República son varios ministerios. O sea, en cantidad de dinero a ejecutar, ¿tá? Y cantidad de funcionarios y de funciones y de cosas que tiene. Antiguamente, el presidente de la República era él, secretario, prosecretario, 4 gatos locos más, y los ministros, ¿no? Eso cambió, y eso es un cambio institucional muy fuerte que hubo en Uruguay, y tiene que ver con el deseo de la desconfianza en el Estado tradicional y la búsqueda de gestión y de hacer procesos de gestión rápidos. Esa observación es interesantísima y hasta da para varios enfoques aparte, pero mi pregunta es ¿por qué lo incorporás acá cuando estamos discutiendo esto? Porque es el presidente tomando vuelo cuando el presidente te pide. Antiguamente, el presidente no te podía pedir nada. El presidente solo podía actuar el poder ejecutivo. El presidente en sí mismo no podía pedir nada a nadie. Era el poder ejecutivo. Y el presidente ha tomado tanto vuelo, que yo creo que algo que ver tiene. En las presidencias de Valle y de Sanguinetti, el presidente también pues, el secretario de la presidencia tenía poder. Pero es un proceso, Es un proceso después de la democracia, yo te diría, no los últimos 15 años. O sea, de todas maneras, estamos demasiado enredados y hay que terminar de definir lo que está bien y lo que está mal y cuáles son los roles. Algún oyente ingenioso nos hace notar que la tertulia de hoy fue monotemática. Porque en el primer bloque hablamos del chat GPT y en el segundo hablamos del chat de Astesiano. Me costó. Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Pablo Carrasco y Miguel Brechner han estado con nosotros en este lunes 13. El lunes 13 no pasa nada, ¿no? No. Ningún inconveniente. Bueno, les agradezco a los 4. Nos reencontramos, ¿les parece? Dentro de una semana. Hasta la próxima. O depende, ¿no? Hay alguno que no viene el lunes que viene, pero en cualquier momento sí. Ahí estamos de nuevo. Estamos de vuelta. Arriba. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Chau.